iniciar de verdad agradeciéndoles por la participación y la presencia en esta iniciativa que tuvimos. Creemos que muy importante para la continuidad de lo que es el trabajo de la comisión que se encarga de los trabajos finales de graduación y por supuesto para la realización de los trabajos finales de graduación que todos y todas ustedes están en proceso o van a iniciar en algún momento. Quisiera, bueno, presentarme. Yo soy Amarilis Quiroz Ramírez, soy profesora en la escuela desde hace bastante tiempo y en este momento estoy como coordinadora de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, em, que está constituida por Mar Fournier, Catalina Arce, Damián Herrera y Carlos Saborío y mi persona, que ahorita voy a hablar un poquito más en detalle de cada uno de ellos. Bien, la presentación, bueno, va a ser voy a presentarles en detalle, digamos, los diferentes aspectos de lo que consideramos mínimo que debería saberse de este trabajo que hace la comisión y de los trabajos finales. Digo mínimo porque siempre hay sutilezas, hay detalles, hay especificidades que siempre hay que considerar cada vez que se hace un trabajo final de graduación. Y que va a quedar consignado en una grabación que va a estar esta grabación va a estar en YouTube. Y adicionalmente va a haber un documento escrito que va a ser una guía y orientación un poco más clara y detallada de todo lo que son los trabajos finales de graduación. Contenidos, pues inicialmente quisiera hablarles un poco del trabajo de la comisión, quiénes somos las personas que la integramos en este momento, el cronograma de trabajo. Quizás la parte más grande de esta presentación, que dura como una hora, es el punto 3. El 2 es sobre los trabajos finales de graduación en general. El 3 es las diferentes modalidades, que como ustedes saben, siempre han habido sutilezas y puntos ahí de mejora en este asunto para que queden más claros. El punto 4 remite a los procesos de revisión de la Comisión de Trabajos Finales. El quinto es hablarles un poco de los convenios que hemos venido elaborando en la Escuela de Psicología, que son facultativos como lugares en los cuales se pueden realizar trabajos finales de graduación. Algunos lugares, ¿verdad? Hay muchos otros. El punto 6 son no sé, para que conozcan un poco las posibilidades de becas que existen y de premios relacionados con trabajos finales de graduación. Yo agradecería las preguntas que vayan teniendo, las anoten y las pongan al final de la presentación. Y también agradecería que si las demás personas, miembros de la comisión quieren interrumpirme, pues adelante, ¿verdad? Con toda confianza, por supuesto. Sobre todo porque este trabajo ha sido una colaboración de nosotros como comisión, la hemos elaborado entre todos y en ese sentido ha sido un esfuerzo importante inicial para ponernos todos como en la misma línea, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta presentación. Bien, entonces, en este momento, porque ustedes saben que esta comisión es rotativa, ¿verdad? En este momento la comisión está constituida por, siempre está constituida por diferentes profesores de diferentes áreas con el fin de que haya una representatividad de afinidad, áreas y conocimientos a la hora de hacer revisiones, valoraciones y devoluciones de trabajos finales de graduación. Bueno, yo estoy coordinando esta comisión en este momento. Yo he participado en la Comisión de Trabajos Finales durante los últimos, creo que 9 años. Las áreas en las que yo estoy más vinculada son áreas relacionadas con, bueno, metodología de la investigación, psicología del desarrollo humano y psicología educativa. Básicamente son como las tres grandes áreas de, de trabajo y en la que yo estoy vinculada a la hora de valorar los trabajos finales de graduación, exceptuando aquellos, por supuesto, en los que uno es parte del comité asesor, ¿verdad? Esos son los trabajos que yo revisaría particularmente como miembro de la comisión. Está el profesor Carlos Saborío Valverde, que Carlos, como saben, está vinculado al área de la psicología forense, lo que es psicometría, evaluación psicológica,
y todo lo que tiene que ver con investigación cualitativa. Aquí estoy diciendo como las áreas mínimas en las que nosotros estamos, pero eso no excluye que también nos involucramos con otras áreas temáticas. Sin embargo, esas son las áreas que directamente nos implica cada uno de nosotros. Mar Fournier Pereira, Mar está vinculado específicamente a las áreas de, bueno, está impartiendo investigación 7 y 8, y está relacionado con temas de desigualdad, procesos de resistencia, género, sexualidades, feminismos decoloniales, psicología social y por supuesto que también investigación. Catalina Arce Aguilar, la profesora, está vinculada a las áreas de psicología social e investigación, también directamente, y creo que está dando investigación 2 en este momento, ¿verdad? Como profesora. Y también ha dado módulo de sexualidad y placer, Mar también, por cierto. El profesor Damián Herrera González está vinculado a la psicología social, a la clínica y a la investigación. Esas son las áreas particularmente, digamos, de los trabajos finales de graduación en los que él estaría directamente relacionado. Adicionalmente, el trabajo que se hace en la comisión es muy importante por la labor que realiza María Laura Castro Zamora, la secretaria, ¿verdad? Porque ustedes saben que mucho de esto son trámites, papeleos, dudas, consultas, ¿verdad? Y en eso ella nos colabora muchísimo. Y la representante estudiantil en este momento, que es Amanda Molina Winker. Bien, este cronograma que les presentamos en este momento es importante y es el cronograma para el segundo semestre de 2023. El de este semestre está ya en la página de la escuela y este es como para que tengan claro hacia dónde vamos, ¿verdad? Este cronograma siempre va a estar organizado poniendo la fecha de reunión, que es la que está en azul grande, y arriba dice fecha límite para recepción de documentos. Como ustedes saben, como esto requiere tantos trámites y a veces son, por ejemplo, muchísimos anteproyectos, por ejemplo, en octubre nosotros tenemos una treintena de proyectos que revisar por toda la comisión a veces, ¿verdad? Es muchísimo trabajo y requerimos de tiempo para documentarlo, para organizarlos y para no perdernos en el proceso. Entonces siempre va a haber una fecha previa, límite para recibir los anteproyectos, que es esta que ustedes encuentran aquí, ¿verdad? En este caso, ya para el segundo semestre ya lo tenemos programado y la primera reunión nuestra va a ser el 28 de agosto, nos reunimos 2 veces al mes y la fecha de recepción primaria es el 18 de agosto. Y así sucesivamente, ¿verdad? Después nos reunimos el 11 de septiembre, el 25 de septiembre, el 9 de octubre, el 30 de octubre, históricamente, me refiero a todos los años en que ha asistido esta comisión, es la fecha en la fecha última de recepción de anteproyectos. Esto para que dé tiempo de hacer la revisión y devolución antes de que finalice el año. Eso es como la sesión maratónica nuestra de trabajo porque es donde tenemos que revisar, leer, revisar y dictaminar muchísimos anteproyectos y por lo tanto es como, es una sesión de trabajo bastante ardua. Igual, eso no quiere decir que no nos reunamos después, ¿verdad? La comisión sigue sesionando 13 de noviembre, 27 de noviembre y hasta diciembre. Pero el 30 de octubre deben considerarlo como esa fecha límite. Igual esto se va a estar anunciando en las diferentes redes porque es algo importante que tengan en cuenta, pero para que lo sepan que esa es como, ¿verdad? El 30, 31, siempre está en esas dos fechas la fecha límite de recepción de anteproyectos, la última del año. Bien. En cuanto a los trabajos finales de graduación, bueno, ustedes saben que todo lo que es el proceder de esta comisión está orientado por reglamentos y en ese sentido ahora tenemos 2 reglamentos complementarios. Uno es el Reglamento General de Trabajos Finales de Graduación para la obtención del grado de licenciatura de la Universidad de Costa Rica, que si ustedes lo miran, ustedes pueden encontrarlo bueno, va a estar igual, está igual en la página de la escuela, pero se encuentra en la web. Es bastante escueto, diría yo, es como muy general, es poco clarificador. Y por eso cada unidad académica desarrolla lo que ahora llamamos
normas complementarias o normativa complementaria, que son las regulaciones que cada unidad académica tiene y que complementan lo que se establece en el reglamento general. Para el caso de lo que es la carrera de psicología, específicamente, esta normativa aplica para lo que es la Escuela de Psicología Rodrigo Facio, para la sede de Occidente y para la sede de Guanacaste, con las variantes que puedan tener en términos más operativos, como de cronogramas, de fechas, ¿verdad? En términos reglamentarios nos rige la misma normativa, pero en términos operativos, cada una de las sedes tiene sus especificidades. Entonces, eso quiere decir que trabajamos la Comisión de Trabajo Finales de la Escuela de Psicología, también enlazada con las otras comisiones de trabajo finales de las sedes. Bien, aquí ya empieza la información relevante que deben tener en cuenta ustedes y considerar ampliamente. Primero, empecemos por acá. Para poder ingresar un trabajo final de graduación, un anteproyecto de trabajo final de graduación, que es la forma correcta de decirlo, el estudiantado debe haber aprobado el 75% del plan de estudio de la carrera. Eso no implica, o sea, el TCU puede no haberlo completado, pueden estarlo llevando o no haberlo llevado. Lo importante es que tengan cumplimentado ese 75% del plan de estudio. Cada vez que alguien ingresa un documento a la comisión, María Laura revisa que tenga todos estos requisitos bien estructurados, ¿verdad? Que cumpla con todos ellos. Este es uno de los más importantes y enseguida es que es tener escrito y revisado un anteproyecto de trabajo final de graduación. Y digo que enseguida porque ese es un criterio filtro. O sea, 30 páginas, nada más, solo 30. Sin considerar portada, índice, referencias y anexos. Son 30 páginas escritas en Times New Roman de 12 puntos a espacio y medio. ¿Por qué lo digo de esa manera? Y suena así como muy estructurado, pero pues es importante porque a veces nos llegan los anteproyectos con unos márgenes muy cortos de los costados, ¿verdad? Y por otro lado, nos llegan sin separaciones entre apartados. Entonces es un solo texto, sí, ¿verdad? Tiene que tener, ustedes están muy acostumbrados y acostumbradas a los trabajos que se hacen en la escuela. Bueno, sigue la misma orientación. Nada más que requiere una capacidad de síntesis importante. Recordemos que estos trabajos finales van leídos y requete leídos, por decirlo de alguna manera, es decir, los ha leído quien dirige y 2 personas más adicionalmente a ustedes. Entonces, esos SAFIs no deberían estar ahí, así como tampoco de redacción, ortografía, gramática, ni de referenciación, ¿verdad? De APA específicamente. Por supuesto, tienen que tener, y eso ustedes lo saben, 2 personas lectoras, una persona que dirige el anteproyecto y cartas de estas personas en donde aceptan participar como parte del equipo asesor y adicionalmente donde indican que han revisado el anteproyecto. Es decir, para que ustedes puedan ingresar el anteproyecto a la comisión, ellos tienen que darles esas cartas de verificación. Estas personas puede haber una persona que sea externa a la escuela de psicología, es decir, puede ser de otra carrera de la Universidad de Costa Rica, de otra universidad en Costa Rica, o también puede ser de otra universidad en el extranjero. Pero para esta persona sí va a ser importante que se argumente por qué razones se considera óptima o idónea su participación y que se ingrese siempre un currículum vitae de esta persona, ¿verdad? La que es externa. El estudiante o la estudiante en este momento se llama proponente, no se llama sustentante, es proponente. Y también tiene que ingresar una carta en donde indica que hace entrega de un anteproyecto de trabajo final de graduación que somete a la consideración de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. Es decir, esa carta va dirigida a la comisión como tal, ¿verdad? Entonces es la carta de proponente, la carta de quien dirige y la carta de las personas lectoras. Si es una práctica dirigida, aquí lo ven, la práctica dirigida requiere
una figura que se llama de asesoría técnica. La asesoría técnica es la figura, es una figura que está en la institución, en la instancia o organización donde van a realizar la práctica dirigida, y es con quien ustedes tendrían mayor vinculación cotidiana a la hora de hacer la práctica, ¿verdad? Es como una jefatura, básicamente, por decirlo de alguna manera, técnica, ¿verdad? Va a acompañar el trabajo cotidiano y su rol aquí justamente es de orientar ese trabajo, de supervisarlo junto con el equipo asesor. Esta figura, y esto es importante que lo tengan en cuenta en la práctica dirigida, antes decíamos que solamente podía ser un profesional en psicología. Ahora ese criterio es más abierto, porque hay algunas instituciones que no tienen una persona profesional en psicología. Entonces, es básicamente quien la institución o la instancia indique que es la figura con la cual va a compartir el trabajo cotidiano. Y por otro lado, en el proyecto, tiene que haber una carta, en la modalidad de proyecto, una carta de la institución en donde indica el aval de que la persona estudiante haga su práctica, su proyecto en esa instancia. Después les voy a explicar por qué esa carta es importante en términos del proyecto y qué implica. Bien, la parte gruesa de la presentación es esta. Por supuesto que, bueno, ya ustedes más o menos pueden saber cuál es la modalidad con la cual van a trabajar. Y de hecho son 4 oficialmente, pero no excluye que eventualmente también integremos otras posibilidades. Por ahora nos vamos a pegar a las 4 que son usualmente las regulares de trabajo. Esta presentación, pues por cuestiones de tiempo y espacio, pues va directo al punto, ¿verdad? Pero tiene muchas más sutilezas que hay que considerar siempre. Cada una de las modalidades se define por el reglamento de trabajo finales de la UCR, que es cuando se indica aquí el artículo tal, ¿verdad? El artículo número se refiere a eso, y adicionalmente viene la normativa complementaria. La modalidad de tesis es la que tradicionalmente, con la que durante muchos años se trabajó en la escuela de psicología. ¿Por qué? Porque es básicamente lo que ustedes conocen cuando han hecho algún trabajo de investigación, en investigación 1, 2, 3, 4, en las investigaciones en general, pero que también puede ser en algún curso que implica una investigación de carácter científico, puede ser empírico o teórico, para ampliar, profundizar y aportar un conocimiento e información original y novedosa sobre un tema, teórico o práctico. ¿Qué quiere decir original? Cuando hablamos de un aporte original, quiere decir que es un aporte en términos de un modelo teórico nuevo, de un modelo metodológico que se está trabajando nuevo, de una propuesta, de un aporte importante en términos de resultados, de vinculaciones entre áreas temáticas innovadoras, ¿verdad? O sea, algo novedoso a lo que ya se viene trabajando. Y que se argumente bien de ser abordado mediante una investigación con una metodología totalmente articulada y sustentada. Parte de un problema de investigación, ustedes lo saben, o sea, si no tiene un problema de investigación, no hay una forma de orientar este trabajo. Entonces, se caracteriza primero por identificar un problema de investigación que se resuelve a través de toda una investigación de carácter básico. Implica tratar toda la información de manera objetiva, rigurosa, sistemática y documentada. Todos lo han escuchado ustedes desde investigación 1 hasta la 8. Y ahí dice, bueno, lo de conocimiento innovador, un aporte original en términos de la elaboración de un modelo teórico, la implementación de una metodología nueva, el aporte de datos empíricos, puede ser también por la relevancia social, por el trabajo con una población con la que nunca se había trabajado previamente, por los beneficios que se van a dar a la población y bueno, y otros aspectos que también se pueden valorar como aportes innovadores. Algo importante, la tesis se realiza solamente por una persona, pero eventualmente puede argumentarse la participación de hasta 3 personas proponentes.
Eso se argumenta y se le solicita a la comisión su aval para que sea realizado por 3 personas. Cuando nosotros validamos que sean 3 personas, 2 o 3, máximo 3. Cuando, por ejemplo, la metodología es una metodología compleja, con una muestra muy amplia, cuando requiere criterios, o los criterios de otra persona para la validación, cuando, por ejemplo, se trabaja, por ejemplo, metodologías grupales que exigen la participación de una persona que apoye el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, a veces modelos de ecoterapia, ¿verdad? Comoderación en sesiones grupales, ¿verdad? Que exige en general una participación adicional de otras personas. Entonces, se puede, no es que decimos tiene que ser por una sola persona, se puede por más, de que esté constituido por más personas, pero argumentando las razones por las cuales es pertinente y adecuado que hayan más personas participantes. Los apartados de cada una de las modalidades, eso se los vamos a detallar nosotros en unas plantillas. Son muy similares, pero a la vez tienen sus diferencias también muy particulares. Aquí somos como, digamos, bastante estructurados en lo mínimo que debería tener, pero hay cierta flexibilidad y hasta cierta creatividad en la forma en que uno presenta los anteproyectos o los informes finales. Evidentemente tiene que tener una portada, que pedimos que tenga el nombre de la persona proponente o las personas proponentes, el mail, el teléfono, una tabla de contenidos. La introducción en una tesis implica argumentar muy bien la relevancia y pertinencia de ese trabajo, es decir, la justificación con datos. Yo sé que todo esto les resonará muchísimo porque lo han escuchado hablar muchísimas veces, ¿verdad? Y adicionalmente, es importante justificar cuál va a ser el grado de aporte de la disciplina en la problemática que se está presentando, que se está planteando y que se está argumentando a través de datos. Es decir, cómo a través de la investigación en psicología vamos a responder a una problemática de investigación mediante objetivos de investigación, ¿verdad? Entonces, tiene que sustentarse muy bien cuál es este aporte que hace la psicología, y puede ser en términos, por supuesto, teóricos, metodológicos o empíricos, y adicionalmente también en términos del alcance que pueda tener la investigación. Marco referencial, 2 niveles específicos. Los antecedentes de investigación. Ustedes pueden ser personas muy creativas en la forma en cómo se presenten los antecedentes. Esto no es nada cuadrado, más bien la idea es que fluya, ¿verdad? Entonces ahí se ponen nacionales, internacionales, pero otras veces pueden ser organizados de forma cronológica o aún mejor de forma temática. Todo dependerá de lo que quieran dar a conocer como relevante, como antecedentes. Y recuerden que un antecedente es las investigaciones que se han realizado en relación a la problemática y a la temática a nivel nacional e internacional, eso sí. Y ojo, internacionales no solo Latinoamérica, porque algunas veces se quedan a nivel de Latinoamérica. No, hay que revisar las bases de datos de texto completo, las investigaciones científicas, los artículos en texto completo, y apuntar a hacer una síntesis comentada de cómo está la investigación en esa temática. Porque sobre la base de esos antecedentes es que uno se monta como investigadora a la hora de proponer una determinada forma de abordaje o de análisis. O para decir, bueno, ninguno de estos antecedentes realmente se están integrando dentro de lo que yo estoy proponiendo hacer. Entonces, algunas veces los antecedentes son también para decir, hay un vacío y a mí me interesa responder a esa carencia con el proyecto de investigación que estoy planteando. Marco teórico conceptual, subrayo aquí por favor, y la comisión de trabajo final estará muy de acuerdo conmigo. Ok, el marco teórico y conceptual no es un glosario. Ok, no es un glosario, no es poner los conceptos sobre la base de los cuales se va a integrar la investigación. Esto para todas las modalidades, no solo para la tesis. Realmente uno tiene que ver las teorías, los modelos teóricos con los cuales se está trabajando y cómo los conceptos se articulan a estos modelos teóricos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con
el enfoque teórico, los modelos teóricos, las teorías psicológicas que hay de atrás, o bueno, no solo psicológicas, porque también, por supuesto, trabajamos con muchas teorías sociales y otras. Entonces es apuntar muy bien a qué cuerpo de conocimiento existente teórico se está vinculando a la investigación y cuáles son esos conceptos relevantes dentro de ese marco teórico. Aquí lo vemos muy en general, pero sabrán quienes están ya en investigación 8 que esta parte se detiene uno mucho para para lograr que sea atractivo a la lectura. Como son 30 páginas en cada modalidad, sugerimos que sean 10 páginas de introducción, justificación, toda esa primera parte, ¿verdad? Planteamiento del problema de objetivos, y luego 10 páginas, todo lo que tiene que ver con marco de antecedentes y teórico, y 10 páginas del modelo metodológico. No obstante, no tiene que ser así de cuadrado tampoco. Eso es muy variable de acuerdo con el planteamiento que se esté haciendo. Punto 3 tiene que ver con el planteamiento y la formulación del problema. Y eso implica la argumentación que lleva de la justificación del trabajo hacia la pregunta-problema. Si no tenemos una pregunta-problema, no hay forma de articular una propuesta de investigación claramente definida, ¿verdad? Porque, si recuerdan bien de investigación 1, la pregunta de investigación se responde con los objetivos general y específicos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que una propuesta de investigación tiene que tener coherencia, congruencia, es que estos objetivos respondan a la pregunta de investigación. Y tiene que verse claramente la relación entre ambas partes. Nosotros como comisión vamos a tener en la página pues como buenas prácticas o buenos ejemplos de trabajos finales de graduación que consideramos han elaborado esto como muy bien, como ejemplos, para que ustedes puedan, para que se pueda trabajar en investigación 8 y lo tengan también como un recurso. Entonces, este planteamiento y formulación del problema es una argumentación que pueden ser una página, 2 páginas, pero que tiene que concretizarse en una pregunta de investigación. Luego vienen las hipótesis y luego el objetivo general y específicos. Aquí en el punto 5 pudimos haber puesto objetivos generales en plural. Sin embargo, eso siempre tiende a complicar y hacer más grande la investigación. Entonces, hablamos usualmente de un objetivo general y de varios específicos que responden al general. Depende de la amplitud del trabajo y del alcance que se le esté dando a la investigación. Bien. Para el caso de todos los trabajos, la propuesta metodológica no es menor ni menos importante, porque al final de cuentas el diseño metodológico es el cómo se va a hacer esto, ¿verdad? Y eso implica que haya una correspondencia entre el problema, las preguntas, los objetivos y la forma en cómo se va a hacer. Entonces, después de esta flechita amarilla, ustedes ven esta serie de bullets. Todo eso es lo que tiene que integrarse como un diseño metodológico. ¿Cuál es el tipo de estudio y por qué ese tipo corresponde adecuadamente para responder a mi problema? ¿Verdad? Eso quiere decir que si yo estoy planteando un estudio exploratorio, no es decir que es un estudio exploratorio, es por qué mi estudio lo estoy considerando de carácter exploratorio. No es repetir la teoría, es cómo aplican la teoría para argumentar el trabajo, ¿verdad? El enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo, mixto, cómo se vislumbra la vinculación entre lo cualitativo y lo cuantitativo en lo mixto, ¿verdad? Primero, ¿cuál va primero o si van en paralelo? Eso dependerá de lo que se quiera investigar. El método, las técnicas y procedimientos para la recolección de la información por fases, ojalá bien organizado. Háganse la idea de que ustedes están exponiéndole a alguien lo que van a hacer o se lo están exponiendo a sí mismos para que les quede bien claro y verán que esta parte les queda muy organizada por fases, ¿verdad? Teniendo mucha claridad de qué primero y qué sigue después. Sí, Mar. Nada más quería insistir ahí que es muy importante que cuando redacte la metodología quede de verdad bien claro qué tipo de técnicas van a usar, en qué orden,
¿cómo es que van a hacer este procedimiento para recolectar los datos y para analizarlos también? Como que a veces nos queda claro cómo lo van a recolectar, pero luego no queda claro cómo lo van a analizar y entonces nos queda esa gran duda y a veces devolvemos el anteproyecto para que corrijan eso y bueno, ahí pierden un par de meses. Entonces, que tengan cuidado en eso. ¿Cómo van a recolectar? Pero una vez que tengo toda la información también, ¿cómo la voy a analizar? Gracias. Sí, nosotros somos muy cautelosos de toda esta parte porque al final de cuentas esto es como el esqueleto y la estructura que realmente hace que haya calidad en la investigación que se está proponiendo. Luego especificamos las características poblacionales y los argumentos que hacen que lo definamos de esa manera con la definición de la muestra, sea cualitativa o sea cuantitativa, los criterios de inclusión y de exclusión muy claramente delimitados y por favor, la descripción de cómo se va a sistematizar o codificar la información y bajo qué modelo teórico se va a analizar. O sea, qué se va a utilizar para obtener los datos específicamente. Luego se especificará la protección a los participantes, que eso nos vincula con los anexos, ¿verdad? Consentimiento informado, asentimiento informado y los instrumentos son los anexos que ustedes en anexos pueden poner la cantidad de páginas que quieran, todo lo que quieran y ojalá en lo que son instrumentos integrar un muy buen documento casi final de un instrumento. Aunque sabemos que no necesariamente es la versión que finalmente se va a aplicar, pues idealmente que nos dé a nosotros una muy buena idea de las categorías o las variables, las dimensiones que se están incorporando en un instrumento específicamente. Bien. El orden de las modalidades es lo que es el mismo que viene en el reglamento de trabajo finales. Seminario de graduación es la segunda opción y la estamos tratando de dar más impulso recientemente porque esta modalidad permite la participación de varias personas proponentes en una sola propuesta, ¿verdad? Permite hasta 6 personas que trabajen conjuntamente y esta modalidad, bueno, lejos de leer lo que indica el artículo, ¿verdad? Lo que busca es un trabajo grupal en donde quien dirige la propuesta propone un proyecto, el seminario sí, propone un proyecto de graduación usualmente muy vinculado al área de trabajo en la que está desarrollándose y en la cual propone trabajar con un grupo de estudiantes reuniéndose con cierta regularidad para estudiar una temática o una problemática actual, ojalá, y que tenga una trascendencia social, es decir, que pueda tener un cierto impacto en el afuera, ¿verdad? Estas reuniones son reuniones como lo que es una clase, ¿verdad? Es discusión teórica, discusión de datos, discusión de antecedentes. Son guiadas por la persona que dirige el anteproyecto y son muy frecuentes o regulares, dependiendo de cómo lo quieran así decidir, cada 15 días o cada mes. El eje central de esta modalidad es la discusión teórica y su aplicabilidad a un tema de trabajo o con un componente que puede tener un componente de investigación empírica o de investigación solamente teórica. Podría quedarse solamente en un nivel teórico, ¿verdad? Pero también vincular con algo empírico. Puede tener un carácter disciplinario, interdisciplinario o multidisciplinario. Y algo muy importante es que sí debe precisar muy bien qué va a hacer cada persona en este seminario, ¿verdad? Cada persona se hace como experta de un área específica o de una temática específica y tiene responsabilidades en el seminario. Entonces, va a implicar explicar muy bien cuáles son esos roles y funciones que va a aportar cada una de las personas proponentes, ¿verdad? Esta modalidad puede tener una labor más académica, poner énfasis en investigación propiamente básica, o bien en un aporte más práctico. Es decir, que también puede tener un componente
más aplicado. El seminario de graduación, bueno, implica ponerse de acuerdo muchas personas y ahí sí hay una recomendación de que también el grupo se organice a la hora de redactar para que no sea una recopilación de diferentes redacciones en un documento, ¿verdad? Porque no es eso, más bien es una integración lo que se busca. Pero es una modalidad en la que el mismo grupo se apoya para salir adelante. Tiene portada, tabla de contenido, la introducción, que usualmente también es la presentación del trabajo final y su delimitación y justificación. Igual un marco teórico y conceptual, que tampoco es un glosario, ¿verdad? En ninguno de los casos. Objetivos generales y específicos. La metodología de trabajo aquí es particularmente importante porque es cómo nos vamos a organizar para el trabajo. Cómo estamos trabajando. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes a integrar es bitácoras de trabajo. Es decir, qué discutimos, a qué acuerdos llegamos, qué vamos a realizar próximamente, quién se va a hacer cargo de determinados temas, etcétera, ¿verdad? Y por eso, en el punto 8, implica delimitar muy bien tareas y responsabilidades individuales. Ojalá en una tabla, ¿verdad? Que pueda argumentarse quién hace qué y en qué momentos o en qué periodos, ¿verdad? Eso va vinculado a un plan de trabajo súper detallado y a un cronograma de actividades. Es decir, nos tiene que dar cuenta de cómo va a trabajar este grupo, la temática, y cómo se va a organizar el seminario propiamente. Algo relevante aquí es que la propuesta temática muchas veces surge de quien dirige el trabajo. Es decir, es como un gran proyecto de investigación en donde cada estudiante se hace cargo de un área específica para corresponder a un programa, por decirlo de alguna manera, a una gran propuesta. Y es completamente acompañado por la figura de la dirección. La modalidad de proyecto de graduación es una de las que recientemente ha cobrado como más interés. El proyecto de graduación es una actividad científica y profesional, teórico-práctica, y algo importante, el proyecto está vinculado a una instancia, sea una organización, sea una empresa, sea una institución pública y privada, sea una escuela. El punto es que esta instancia tiene que tener alguna situación o alguna necesidad que se haya podido vislumbrar y que nosotros llegamos a la instancia a tratar de hacer un diagnóstico específico que nos permita valorar con qué propuesta metodológica podemos corresponder a la instancia. O sea, es diseñar un proyecto para responder a esa situación que se presenta en la instancia. Eso implica proponer el proyecto en sí y la forma como este proyecto podría eventualmente ser implementado. Algo importante porque son cosas que yo sé que se andan hablando, ¿verdad? Sabemos que se anda hablando de esto. La gente dice, yo quiero hacer un proyecto porque no implica una implementación. No necesariamente. El proyecto eventualmente implica una implementación porque en algunas ocasiones más bien es correcto y adecuado que esa implementación la haga la misma persona proponente estudiante de psicología y no otra persona en la instancia. Entonces va a depender mucho de lo que se proponga, de lo novedoso que se proponga en la instancia donde se va a proponer y del alcance que esto tenga. Entonces, ¿verdad? No es una receta que por decir es proyecto no se implementa, como tampoco es una receta decir que solo las tesis van al SEC, Comité Ético Científico, eso ya no es así. Ahora los criterios para identificar si algo va al SEC es básicamente la población con la que se va a trabajar, ¿verdad? Entonces, yo sé que eso complica un poco más las cosas, pero son los criterios que finalmente están privando a la hora de hacer las revisiones, justamente. Entonces, el proyecto implica la realización y argumentación de un diseño desde la psicología para responder a una situación problema. Implica hacer un diagnóstico, aunque las instituciones pueden tener un diagnóstico previo, pero nosotros validamos esos diagnósticos, ¿verdad?
Y el propósito es dar una respuesta a esa necesidad o problemática identificada. Ojalá que se haya argumentado con datos sobre la relevancia y la viabilidad. Y como les digo, en todos los contextos uno puede aplicar una propuesta tipo proyecto. Puede ser en una organización pública o privada, una institución pública o privada, y en este caso, el proyecto sí es realizado por una persona. Nuevamente, si se argumenta desde una perspectiva técnica, metodológica y teórica, pues se puede abrir la posibilidad a que sean más personas proponentes, pero va a depender mucho de la propuesta que se haga. El proyecto, al igual que todas las demás modalidades, implica, bueno, una delimitación y justificación muy clara, y eso implica contextualizar muy bien la instancia, ¿verdad? Identificar qué instancia es, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores o principios orientadores que tiene esta institución, cuál es el alcance. ¿Por qué? Porque llegamos a hacer una propuesta bajo el esquema de trabajo que tiene esta institución. Entonces, identificar muy bien ese contexto, porque el proyecto va a llegar a decir o a proponer algo justamente en un contexto donde hay una necesidad específica o precisa. El marco teórico y conceptual es idéntico en las 4 modalidades, objetivos generales y específicos, y aquí un punto adicional relevante, que son objetivos metodológicos, y no está especificado, pero en algunas ocasiones también hay que identificar un objetivo externo. No siempre, pero dependiendo, digamos, del alcance que se le quiera dar. La metodología es, tal vez aquí, Marci, si pudieras profundizar un poquitito más en el aspecto de la metodología. Mari y Catalina, que nos ayudaron a desarrollar específicamente este apartado sobre el proyecto, para que quede un poco más clarificado. Sí, a ver, el proyecto, como lo viene explicando Amarilis, tiene esta característica de que busca, en muchos casos, diagnosticar incluso la problemática, aunque puede partir de un diagnóstico previamente hecho, pero sí tiene un componente de investigación, que es pues investigar cómo se ha trabajado esta problemática, cómo se ha abordado desde otros lugares, otras perspectivas. Por ejemplo, en un proyecto que yo estoy acompañando, en la metodología se incluye la revisión es para plantear una guía de trabajo sobre una temática específica. Entonces, cómo se construye una guía, por ejemplo, es algo importante de revisar para que la metodología dé cuenta de que hay una fase primero de investigación y que nos quede claro a partir de eso, de esos resultados de investigación, que puede ser la revisión de documentos y demás, que puede incluir entrevistas a personas expertas, a personas usuarias, a posible población beneficiaria, etcétera, grupos focales o lo que sea. Y que posteriormente la metodología también dé cuenta de cómo van a utilizar esa información para construir el producto, porque el proyecto produce un producto, y a veces eso es lo que no queda tan claro, ¿verdad? Es como vamos a hacer toda esta investigación, pero no nos queda claro el paso, ok, de esos resultados al producto. Entonces, por supuesto que la creación de un producto implica, por ejemplo, sesiones de validación, este tipo de cosas tiene que venir especificado en la metodología. Gracias. Y bueno, eso se vincula entonces con tener muy claramente delimitado un plan y un cronograma de trabajo. A ver, algo importante, nosotros pedimos un plan y un cronograma que no está escrito en piedra, ¿verdad? Es para que tengamos una claridad de por dónde va la propuesta y cómo se va a organizar, pero sabemos bien que en los procesos las cosas pueden cambiar. Sin embargo, sí, digamos, una primera versión es importante. Luego vienen siempre las referencias y los anexos. La práctica dirigida, yo creo que hay mucha familiaridad con la práctica dirigida porque es lo que han hecho ustedes también en muchísimos de los cursos, ¿verdad? Sobre todo en los módulos. ¿Por qué? Porque la práctica es justamente insertarse en una institución, a trabajar en esa institución, justamente lo que en esa institución se hace cotidianamente. Esa es una forma coloquial de decirlo, ¿verdad?
La forma más formal es que tiene un alto componente presencial, que puede ser a medio tiempo o a tiempo completo. Si es a tiempo completo son 6 meses, si es a medio tiempo es 1 año, en donde básicamente van a estar laborando en una institución haciendo las tareas que regularmente tiene una persona profesional en psicología, ¿verdad? En donde lo que hacen es aplicar o implementar las competencias, habilidades y conocimientos que han tenido durante la carrera para solventar las diferentes situaciones que se puedan presentar en un contexto determinado, sea educativo, sea hospitalario, clínico, sea laboral, ¿verdad? Eso implica que hay que tener como mucha claridad de cuál es esta institución y la identificación entonces de una situación que llamamos nosotros situación problema, o mejor aún, área de intervención, porque la práctica es un área de intervención, o sea, se interviene. Requiere tener muy clara esa situación, porque es justamente donde vamos a insertarnos con la práctica a intervenir, ¿verdad? Y eso implica tener claridad de una situación problemática, pero también de resultados que se quieren lograr mediante nuestra intervención. Entonces, de alguna manera, lo que se busca es también identificar cuáles son esos resultados que se espera obtener a través de la intervención que se está realizando. En este caso, la figura que acompaña al equipo asesor es la figura de asesoría técnica que les había mencionado. Y aquí el trabajo también, ¿verdad? Es realizado por una persona, pero pueden ser prácticas dirigidas multidisciplinarias. No creo que no hemos visto todavía ninguna, pero eso es una posibilidad y que por lo tanto permite el trabajo con más personas. Eso sería un reto bonito, ¿verdad? Una práctica multidisciplinaria e interdisciplinaria. Sobre todo porque cuando uno sale a los entornos laborales, uno no trabaja solo, uno trabaja con un montón de gente de muchas otras disciplinas. Entonces, eso sería algo como muy, muy novedoso e interesante. En la práctica dirigida tiene que indicarse el rol del profesional y las tareas que la persona proponente va a realizar. ¿A qué se va a dedicar específicamente? ¿Qué es ese conjunto de tareas que va a realizar? Y bajo qué modelo de trabajo lo va a realizar. Aquí muchas veces sí ya hay una adscripción dentro de un paradigma específico y por lo tanto dentro de técnicas y aplicaciones de ese paradigma específico. Pues eso tiene que especificarse, ¿verdad? Pedimos un plan muy detallado de trabajo y un plan de trabajo de supervisión, porque al ser una práctica en una instancia cotidiana, implica tener claridad como de alcances semanales, supervisiones semanales, productos semanales, de acuerdo con las necesidades y requerimientos que se van dando en la institución. Me permito leer este último bullet por varias situaciones que se han dado en el pasado, ¿verdad? Algo que les quede claro, no es una posición asistencial ni un recurso humano de la instancia. ¿Por qué lo ponemos así? No es llegar a hacer todo lo que nos diga la institución que hay que hacer. Por ejemplo, ponerlos a sacar fotocopias o a labores secretariales o a labores que no corresponden a una persona profesional en psicología. No es eso, y eso nosotros pedimos que siempre nos lo informen muy bien, porque no se trata de darle ese lugar al estudiante, ¿verdad? Es la implementación de una persona que está en una práctica profesionalizante en carácter de psicólogo o de psicóloga. Por lo tanto, las labores que realizan son las propias y particulares de la psicología. Y eso lo mencionamos por muchas otras situaciones en diferentes entornos que previamente se han dado situaciones, digamos, poco regulares en ese sentido. En el caso de la práctica dirigida, quizás la introducción es un punto diferente a las demás modalidades, porque exige tener muy claramente los motivos y necesidades que llevan a la situación de intervención, ¿verdad? Eso es explicar qué está pasando en este lugar, si hay datos, ¿verdad? Y cómo viene la práctica del estudiante a responder a la necesidad de intervención en este lugar. Entonces, tiene que haber una claridad muy grande entre
esas necesidades, la problemática que tenemos, la situación de intervención y la propuesta de intervención. O sea, tiene que haber un match clarísimo entre esto está pasando aquí y proponemos abordarlo de esta manera para obtener estos determinados resultados. En variadas ocasiones y con algunas de las personas profesoras de la Escuela de Psicología, se han venido dando prácticas dirigidas consecutivas, como una continuidad. Entonces es muy relevante que esa continuidad quede clara en la propuesta. Por ejemplo, los trabajos que ha dirigido la profesora Jurado, la profesora Mónica Salazar, también el profesor Carlos Saborío, ¿verdad? Que son como programas de investigación que vienen con una continuidad de trabajos y que entonces exigen que los antecedentes sean esos otros trabajos previos que se han realizado. En ese sentido, es perfectamente posible darle continuidad a la práctica y que los objetivos sean en alguna manera similares, porque continuar un trabajo previo que se viene dando. No obstante, no son absolutamente iguales, pero sí pueden ser similares. El marco referencial exige un marco institucional muy claramente identificado, que nos diga cuál es la instancia, cuáles son sus características, cómo se trabaja ahí, cómo se adscribe, por ejemplo, al MEP, a la caja, cómo se adscribe a una instancia mayor, cómo se trabaja en ese lugar y cuál es el rol del profesional en psicología. El marco de antecedentes no varía en relación a las otras modalidades, como tampoco el marco teórico conceptual. La situación de abordaje o intervención sí exige plantear claramente el cómo. ¿Cómo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a intervenir? ¿Qué se va a hacer? Semana 1, semana 2, semana 3. ¿Estamos claros? Y aquí voy más rápido porque el tiempo ya nos está ganando. Estamos claros que una práctica dirigida, ya cuando uno se inserta en el lugar, las cosas pueden cambiar. Y somos flexibles en ese sentido. Sin embargo, sí requerimos que haya una propuesta bien articulada con objetivos, con metas, con actividades, con tareas, con productos y alcances. Más o menos que nos pueda indicar a dónde se quiere llegar con esta intervención, ¿verdad? Y en qué plazo se quiere llegar. Pero eso no quiere decir que en el camino sabemos que pueden haber muchos cambios y los hay, ¿verdad? Y nos ajustamos a esos cambios. En la práctica dirigida, un punto adicional a las otras modalidades es el sistema de supervisión, el punto 14. ¿Por qué? Porque la figura de la asesoría técnica es una figura adicional que no forma parte de la escuela de psicología, pero que está en el día a día de la persona estudiante. Entonces, se van a reunir a supervisar una vez a la semana, cada día, cómo se va a organizar en la entrega del trabajo. Hay instituciones, por ejemplo, en las prácticas hospitalarias, que es llegar a dar consulta a lo que llegue básicamente ese día. A veces no sabemos ni siquiera la población, ¿verdad? Específica que pueda llegar. Entonces, de alguna manera, tiene que haber una organización preliminar o previa que nos indique una ruta de trabajo entre la asesoría técnica y él o la estudiante. Entonces, ese sistema de supervisión va a ser importante, incluso integrarlo con cómo se va a corresponder con las reuniones con la dirección, el director o directora, y las reuniones con los asesores, con las personas lectoras del trabajo final de graduación. Ok. Bien, no sé si alguno de ustedes quisiera apuntar algo adicional sobre las 4 modalidades. Yo sé que esto es muy rápido y, bueno, uno aprende a hacer esto haciéndolo realmente, ¿verdad? Pero sí son algunas guías orientadoras. No sé si Mar, Carlos, Catalina o Damián quisieran apuntar algo adicional. Yo tal vez más bien abrir el espacio a ver si hay como preguntas o dudas. Ahí Preguntas en hemos este estado nivel. respondiendo en el chat, pero sí. No hay nada en el chat. Sí. Hemos estado respondiendo, sí. Ay, gracias, genial. Pero no hay nada, no hay alguna pregunta que quieran hacer, eh, hablándola, verbalizándola. ¿Alguien por ahí? Hola, ¿me Hola. escuchas? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Es más que todo con la modalidad de proyecto. Ujú. Porque, bueno, lo que entendí es que hay una fase diagnóstica, ¿verdad? Y luego el proyecto está
como direccionado a responder a esa necesidad que se encuentra en la fase de diagnóstico. Pero mi pregunta es, ¿ese diagnóstico va dirigido a la necesidad de la institución en la que yo me estaría insertando o a la población con la cual la institución trabaja? No sé si eso me queda, no sé si me explico o por ejemplo, con la unidad de promoción de la salud de la U, que trabajan por general como con población estudiantil, dando servicios de salud mental, haciendo talleres, etc. Y si yo planeo hacer mi proyecto, bueno, mi trabajo final de graduación con la unidad de promoción de la salud, y ellos me explican que tienen la necesidad de generar recursos virtuales asincrónicos, porque no se está dando abasto con las necesidades de la población, con los talleres que ellos indican. El diagnóstico iría más que todo dirigido a cuáles son las necesidades de la población estudiantil o qué es lo que necesita la unidad de promoción de la salud de mi parte. No sé si creo que me hice un poco de bolas al final. No, bueno, creo que sí te entiendo. Okay. Yo consideraría que en ese caso están vinculadas, ¿verdad? Las necesidades de la población eventualmente tienen que ver con las mismas necesidades que la unidad o la instancia tiene que responder. Pero si eventualmente la problemática la está encontrando la instancia porque no está sabiendo corresponder a su quehacer, entonces ahí es un diagnóstico de la instancia propiamente. Es un asunto como de enfoque, en dónde se va a particularizar el interés. Porque puede que la unidad necesite conocer más a su población. Entonces parte del diagnóstico es justamente un reconocimiento mayor de esa población, de sus características, de sus necesidades, de sus particularidades, ¿verdad? Entonces el diagnóstico, cuando ya uno se inserta en la institución, es donde uno empieza a palpar más claramente por dónde van esas necesidades. Uno puede definirlas a priori, pero ya es estando allí en donde se va dando cuenta de cuál es esa orientación que debe ir tomando. En ese sentido, el planteamiento que ustedes hacen en la propuesta es un planteamiento inicial, pero puede precisarse ya cuando se está haciendo el diagnóstico propiamente para proponer un proyecto. Ahí es donde queda la línea muy tenue entre un proyecto y una práctica, porque en algunas ocasiones nosotros nos damos cuenta de que algunas veces lo que se propone como proyecto no es proyecto, sino que termina siendo, por ejemplo, puede terminar siendo una práctica o algunas veces colinda con una tesis. Depende mucho como del alcance que se le esté dando y de la lectura de esa necesidad en el contexto. Entonces se precisa mucho ya cuando hay un cierto conocimiento del lugar donde se está planteando el proyecto. No sé si te dice mucho enredo o si te quedó claro. Creo que me queda ya un poco claro. Entonces, digamos, ese diagnóstico podría estar vinculado como a esos dos aspectos que mencionaba, ¿verdad? Tanto la necesidad estudiantil como la necesidad de una institución, y ya después, una vez como haciendo el diagnóstico en la parte ya, una vez que se ha aprobado el proyecto, igual podría modificarse dependiendo de lo que uno vaya encontrando, como va por ahí. No te oí la última parte. Ani, no te oí la última parte. Hola, ¿me escuchan? Sí, pero es que, no sé, había como un eco que no me permitió escucharte la última parte. Sí, entonces era como para ver si había entendido bien que ese diagnóstico se vincula dentro de las necesidades de la institución con las necesidades de la población, y ya después se puede ir como delimitando un poco más una vez ya insertada dentro de la institución mientras vaya desarrollando como ese diagnóstico. Sí, claro, porque nuestro quehacer es con seres humanos, ¿verdad? Y probablemente el quehacer de la institución sea con esa misma población. Entonces, a mi criterio, están indisolublemente vinculados. Ok, listo. Gracias. Con gusto. Nicole. Gracias, buenas tardes. Es que tenía una pregunta relacionada con la práctica dirigida. Es este detalle semanal del que usted hablaba, digamos, en el anteproyecto, ¿qué tan detallado tiene que ser? Digamos, si es un medio tiempo o es a un año, digamos, hacer la práctica, a 6 meses o a un año, digamos, ¿cuál es el alcance? ¿Qué tanto semanalmente, digamos, tengo que cubrir toda la práctica? ¿Tengo que cubrir solamente 3 meses? No sé, esta es mi duda.
Sí, yo diría que no es posible realmente tener una amplitud que dé cuenta de un año o de un semestre total, pero sí al menos tener, ¿verdad? Una claridad, tal vez no es diaria, pero sí semanal de qué es lo que se va a ir planteando como trabajo eh, de la estudiante, en este caso, bueno, supongo que de usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden haber emergentes o situaciones de que uno no anticipa poder trabajar, pero tampoco es como ir y llegar a ver qué me aparece hoy o qué hago hoy, o sea, tiene que haber algún tipo de estructuración en la institución que le permita a usted vincularse a ese quehacer diario. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, aplicación de pruebas como un primer nivel de trabajo. Entonces, los 3 primeros meses me voy a capacitar en aplicación, en a conocer y en aplicación de tales pruebas, ¿verdad? Un proceso de entrenamiento. Posteriormente, voy a participar de las sesiones de terapia junto con la supervisora técnica que es psicóloga en la institución. Luego voy a acompañar el trabajo cotidiano que ella va a realizar y me voy a ir insertando en el trabajo de atención clínica a la población, ¿verdad? Como tener un esquema que fluya de las diferentes tareas a lo largo del tiempo, pero que tengan una lógica o una secuencia, sí, lógica, o sea, relevante, ¿verdad? Pero estamos claros que, digamos, no puedes anticipar todo un año, ¿verdad? Tal Pero vez ahí es una noción más clara, sí. sí, alguna gente hace como un cuadrito, ¿verdad? Donde pone como cuáles van a ser, no sé, los ejes de trabajo, las principales tareas, incluso a veces como la metodología que van a usar. Y esto permite como ordenar un poco para que podamos entender eso, que cómo van a ir desarrollando una serie de actividades y de tareas a lo largo de ese año. Lo cierto es que en la práctica casi siempre eso se termina modificando, pero al menos para que quede claro a qué va orientado y cómo se va a llevar a cabo esa práctica. Ok, perfecto, entiendo. Sí, es que era más que todo por el tema de la organización, pero si lo puedo organizar como por ejes, ¿verdad? Y por como un Sí. proceso secuencial, entonces ya me queda más claro. Muchas gracias. Quizás, Nicola, ahí, digamos, es relevante que trabajes con quien te dirige el proyecto y con la persona que te da investigación 8 un modelo de esas tablitas, ¿verdad? Son muy, no sé, tal vez si las vieron en algún, por ejemplo, en grupales se ve, procesos grupales, ¿verdad? Objetivos, metas, tareas, responsables, tiempo, o sea, toda esa organización ayuda muchísimo. No es para nosotros tanto como comisión, sino como un ordenamiento interno para ustedes, ¿verdad? Porque les permite como trazarse en el trabajo cotidiano que se hace allí. Y créanme que eso les va a funcionar mucho ya cuando estén trabajando, porque es una de las formas de organización más útiles. De Rebeca, acuerdo. Gracias, buenas tardes. buenas tardes. Yo quería consultar por la modalidad proyecto, lo que se mencionó sobre que no solo son objetivos generales y específicos, sino que también eh, incluye la parte de objetivos metodológicos y objetivos externos. Quisiera que si me pueden ampliar un poquitito más esa parte. Gracias. Ok. No necesariamente, pero sería relevante, ¿verdad? Por la misma modalidad, por lo que implica diseñar un proyecto, porque al final la propuesta de proyecto es una propuesta metodológica para algo que no, ¿verdad? Veámoslo como en el ejemplo de la ingeniería y la arquitectura. Ingeniería y arquitectura no se implementa el proyecto porque no se puede, ¿verdad? Plantear el edificio ya realizado, pero sí toda la propuesta de cómo se va a llegar cómo se diseña para llegar a que ese proyecto tenga vida. Entonces, en cuanto a objetivos metodológicos, los objetivos metodológicos son los objetivos, básicamente son objetivos de trabajo. Son objetivos que tienen que ver, es como una organización interna propia tuya. Son objetivos que tienen que ver con escribir, validar, por ejemplo, un conjunto de estrategias que puedan dar cuenta de la validez de la propuesta que estoy haciendo. Es decir, son fases o tareas que le corresponde a usted hacer propiamente para lograr responder a su propuesta. Son tareas o fases de trabajo suyas particularmente o de quien está proponiendo el proyecto.
¿verdad? Por ejemplo, ustedes lo hemos visto mucho en los trabajos finales cuando hacen ciertas, o sea, inadecuadamente en las tesis, por ejemplo, cuando ponen aplicar entrevistas a profundidad a la población. O sea, ya eso uno sabe que hay que hacerlo, es un objetivo de trabajo. Es muy diferente al objetivo que se quiere lograr aplicando esas entrevistas, ¿verdad? El objetivo ahí metodológico es aplicar las entrevistas, sistematizar las entrevistas, analizar las entrevistas, o sea, son fases de trabajo para lograr responder al objetivo en sí del proyecto. Y el objetivo externo no necesariamente tiene que haber un objetivo externo, es más bien en la práctica dirigida. Creo que ahí me equivoqué. El objetivo externo es un objetivo que hace un planteamiento más allá. Bueno, sí puede tenerlo el proyecto. Un Yo planteamiento he visto más allá. proyectos que lo tienen, sí. En el tanto el proyecto es un producto que se está entregando, ¿verdad? Es qué se quiere lograr con ese producto, qué amplitud o millaje se le quiere dar a ese producto, qué se quiere lograr. Ejemplos, visibilizar profundamente el rol del profesional en psicología en determinada área, dar a conocer estrategias y pautas iniciales de trabajo que luego puedan retomarse con otras poblaciones. Muchas veces sí va muy vinculado a esto de visibilizar el rol o proponer un manual con un cierto alcance, ¿verdad? Y desarrollar estrategias o pautas para la comunicación y divulgación de la información que tiene ese manual. El objetivo trasciende a los objetivos de trabajo, va más allá. Eso se puede ver más en detalle, incluso de parte del rol de quienes hemos dado investigación 8 y de las mismas personas de la comisión es asesorar en esos niveles, ¿verdad? Porque pueden haber tantos ejemplos como proyectos y no necesariamente todos tienen que necesariamente tener eso. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Lo que quería mencionarles enseguida era un poco los criterios bajo los cuales nosotros nos guiamos a la hora de evaluar. La comisión tiene una serie de formularios para evaluar cada una de las modalidades de trabajos finales de graduación. O sea, hay una por cada modalidad. Sin embargo, hay criterios generales que nos orientan a nosotros. Ustedes deben tomar en cuenta que nuestro trabajo es leer, revisar en detalle cada trabajo final de graduación y esa lectura con la evaluación que se hace se lleva a la comisión. La comisión es la que dictamina, no dictamina una persona, dictamina una comisión. Entonces, dictaminamos en 4 niveles que ahorita se los voy a mostrar, pero hay criterios que nos demarcan ¿verdad? La calidad académica que debe tener cada uno de los trabajos finales. Esto puede variar un poco según cada modalidad y va a estar especificado para cada modalidad, pero va mucho en la línea de que tiene que tener un marco teórico epistemológico bien claro, todas las modalidades, de que tiene que argumentarse la viabilidad, la relevancia y la pertinencia de la propuesta de cualquier modalidad, cuál es el aporte que se hace al campo de estudio, los beneficios a la población, la pertinencia de la propuesta metodológica. La metodología sí tiene que tener todos los apartados porque al final tiene que responder a cómo voy a responder a eso, cómo voy a lograr acceder a ello, ¿verdad? Claridad de los principios éticos que aplican a la propuesta y a la modalidad. Como les digo, todas las modalidades pueden ir al comité ético científico de la universidad. Eso va a estar, la comisión somos las que decidimos, esta comisión decide cuándo el documento va al comité ético científico y es básicamente en correspondencia a la protección a la población con la cual trabajamos. Entonces, dependiendo de la metodología, dependiendo si es un estudio que son fuentes primarias de información o fuentes secundarias, por ejemplo, en proyectos de investigación que ya vienen de otros profesores de la escuela,
¿verdad? Que ya los tienen inscritos en Vicerrectoría de Investigación, usualmente esos proyectos ya no tienen que pasar por el Comité Ético Científico, porque ya se adscribieron a un proyecto amplio, más grande, que ya pasó por el Comité Ético Científico. Pero cuando trabajamos con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, ahí necesariamente el proyecto tiene que pasar por el Comité Ético Científico y bueno, nosotros hacemos una revisión bastante detallada de consentimientos informados, asentimientos informados y otra documentación que se requiera, ¿verdad? En congruencia tanto con lo que establece la Universidad de Costa Rica como lo que establece el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica también. Súper importante, aunque no lo... Marilis, Ajá. perdón la interrupción. Tengo una pregunta con respecto a esto del comité de ética. Ajá. Primero se le presenta la propuesta a la escuela, bueno, a la comisión, y si ustedes determinan que necesita ir al comité, se envía después. Sí, es Ok. después. Sí, ese Sí. proceso, les vamos a hacer una infografía que va Sí. a indicar todas las, un flujograma, ¿verdad? Para que se vean todos los procesos. Ok. Eh, Y eso, como que nada más tomar en cuenta que el Comité Ético Científico también tiene estas fechas de reunión, tampoco sesiona en el interciclo de enero, febrero. Entonces, que hay como que tomar en cuenta, sobre todo para las prácticas. Si de pronto alguien está pensando que va a empezar en marzo, tiene que irse para atrás contemplando la revisión tanto en nuestra comisión como luego en el Comité Ético Científico y programarlo así. sí, ya los tiempos del Comité Ético Científico son propios a esa instancia, no tienen nada que ver con nosotros, ¿verdad? Y consideren que el Comité Ético Científico lee todos los proyectos, procesos de investigación, prácticas dirigidas, todo lo de la Universidad de Costa Rica. Es decir, Todo, no solo TFG, sino también proyectos de investigación. proyectos Entonces, sí, bueno, de mi experiencia se toman su tiempo. Entonces, es bueno contemplarlo a la hora de hacer un cronograma y sobre todo de comprometerse con una institución, de saber que va a haber unos meses ahí que esto va a estar en revisión. Sin embargo, les tengo una buena noticia. Usualmente los trabajos finales que salen de la carrera de psicología van muy bien orientados. Entonces no pasan por muchas dificultades en el proceso. Bueno, son 8 cursos de investigación, entonces esperamos que realmente esos trabajos vayan bastante bien. Bueno, el punto coherencia, congruencia y consistencia es demasiado importante y aunque no lo crean, a veces uno dice es que no hay relación entre el problema con los objetivos ni con el modelo teórico, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es basiquísimo, eso es un criterio muy importante nuestro a la hora de decidir. Actualidad y pertinencia de las referencias, aunque por supuesto consideramos que hay clásicos que siempre hay que poner ¿verdad? Que uno tiene que estudiar en las diferentes temáticas. Y bueno, cumplimiento con los requisitos formales de presentación, esto porque no dejamos de sorprendernos a veces con cuestiones de redacción, de ortografía, de acentos, bueno, sí, a veces se usan mucho los gerundios, a veces es una cuestión de puntuación, ¿verdad? Entonces, por eso es importante asegurarse de una muy buena revisión por parte de ustedes y que también se vea bien la revisión de parte del comité asesor, porque pues tiene que ir muy bien escrito. Eso ayuda mucho también a la receptividad y a la forma en la que nosotros leemos la propuesta. Bien, el punto 4, dictámenes. Esto, como les comentaba, el dictamen, el proyecto ingresa a la Comisión de Trabajo Finales de Graduación. Nosotros nos reunimos para entregarlo a alguna de los profesoras que estamos en la comisión. Esta persona lo lee en detalle, hace una revisión y nos volvemos a reunir después de 6 semanas. Cada uno de nosotros tiene 6 semanas para revisar cada anteproyecto de investigación. Eso es lo máximo, ¿verdad? No puede pasar las 6 semanas. Pasadas esas 6 semanas nos reunimos en la sesión en pleno de la comisión y es donde presentamos cada uno de los trabajos y dictaminamos cada una de los anteproyectos. Tenemos 4 dictámenes.
El aprobado, que es un anteproyecto que cumple con todos los requisitos y criterios académicos, teóricos, metodológicos y de forma, y con criterios de rigor y calidad, ¿verdad? Consideramos que no hay puntos o aspectos de grandes mejoras, pero sin embargo es al que se le puede hacer sugerencias. Entonces, sencillamente se le devuelve a la persona estudiante algunas sugerencias de mejora, básicamente. Y esto es sobre todo muy adecuado cuando son áreas temáticas en las que nosotros podemos tener, digamos, alguna experiencia o conocimiento como para mejorar el trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí es como muy útil y adecuado ese aporte académico. Luego viene el dictamen pendiente de modificaciones menores. ¿Qué entendemos por modificación menor? Cuestiones que pueden ser de fondo o de forma, pero que implican cambios rápidos, ¿verdad? Como aclarar algo a nivel metodológico, algún ajuste en una muestra, especificar un concepto, hacer una definición sí, un poco más clara, aclarar un procedimiento, ¿verdad? Son aclaraciones, básicamente. Algunas mejoras de redacción podrían estar ahí o mejoras en los sistemas de citación y referenciación. Este pendiente de modificaciones menores no implica que deba reingresarse la propuesta. Reingresarse es volver a ingresar el anteproyecto con las cartas de todas las personas, ¿verdad? Esto sencillamente lo que nosotros solicitamos es una carta tanto de la persona proponente como de su dirección, en donde se indiquen con claridad la respuesta a los cambios que nosotros pedimos, ¿verdad? Es una carta que dice en la página tal, se hizo tal cambio, ¿verdad? Y eso, lo que se dura en ese proceso es máximo un mes. Y ya ahí lo volvemos a dictaminar y usualmente ya avanza con facilidad. Luego está el pendiente de modificaciones que son más de carácter sustantivo. Y aquí sí es cuando hay dificultades ya más en términos de coherencia y consistencia entre las partes. Hay problemas en relación a las cuestiones éticas, ¿verdad? Hay muchos problemas de redacción, de estilo, de formato, de citación, ¿verdad? Entonces, esta es básicamente una devolución. Se devuelve el trabajo para que se le hagan todas las mejoras y el anteproyecto tiene que reingresar. Reingresar quiere decir hacerle todos los cambios y las mejoras sustantivas y adicionalmente una carta de la dirección y de los lectores en donde se indica que lo leyeron y que lo aprueban con todos los cambios que se le realizaron. Y luego está el no aprobado. ¿Puedo interrumpirte, Amaril? Sí, claro, por supuesto. ¿Verdad? Digamos, este dictamen tiene un mes de plazo, ¿verdad? Para hacer las modificaciones. Entonces, a veces cuando las modificaciones que nosotros vemos son muy grandes y se considera que no es posible hacerlas en un mes, a veces conviene más poner un no aprobado. Y esto, digamos que simbólicamente puede ser muy fuerte, digamos, porque es como mi anteproyecto fue no aprobado. Pero no aprobado no significa que hay que desechar el anteproyecto, sino que se puede trabajar en él y no hay un límite de tiempo. Entonces también como explicarles eso, porque a veces una devolución dependiente de modificaciones sustantivas a un anteproyecto que realmente va a requerir más de un mes para hacerlas es ponerles en una situación muy compleja en la que no se va a poder hacer. Entonces a veces también por eso es importante como que tengamos una reunión con la persona que haya revisado su anteproyecto para poder explicarles este tipo de cosas y que no sientan o no se interprete que es que el no aprobado significa que es desechado, sino que a veces es para solventar esta cuestión del tiempo. Sí, gracias, me acabas de recordar algo importante. Como comisión de trabajo finales de graduación, nosotros estamos en la responsabilidad de dar una devolución a la persona estudiante, ojalá junto con la persona que le dirige el anteproyecto. Esa devolución es tanto escrita como idealmente verbal. ¿Por qué? Porque algunas veces realmente uno se da cuenta que tienen muy claro el anteproyecto, pero que en la parte escrita no lo formularon, en la parte escrita no se le iba a entender muy bien. Y ya cuando nos reunimos, se le aclaran un montón de cosas que no se habían aclarado en el documento escrito.
Entonces, esa reunión es importante que se dé en un tiempo, digamos, límite, ¿verdad? También. Y que se dé, ojalá, con quien dirige el anteproyecto. El no aprobado realmente casi no sucede, pero ha sucedido, ¿verdad? Es un proyecto que tiene dificultades generalizadas como en todos los niveles y mejoras más que sustantivas en todos los niveles, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se recomienda es modificar absolutamente todo y no darle una fecha límite, sino que, ¿verdad? No hay un límite de entrega al anteproyecto, sino que es más bien responder a todas las observaciones puntuales que se le hacen y dejarlo libre en términos de fecha para que realmente quede bien cumplimentado, quede bien desarrollado y con criterios de calidad y excelencia académica. Como les digo, no es usual, pero ha pasado. Bueno, lo del proceso, esto es lo del flujo, perdón, la infografía que vamos a hacer. Esto es para que tengan un poco la noción de los procesos, ¿verdad? Por ejemplo, el anteproyecto, ustedes cuando presentan un anteproyecto son proponentes, son personas proponentes, no son sustentantes. Uno es sustentante ya cuando va a defender el trabajo final de graduación. Es decir, dentro de 1 año y medio o de 2 años ya van a ser sustentantes. Cada vez estamos tratando de que duren menos los procesos también. Y además estamos trabajando en formatos para la presentación de los informes finales. Hemos pensado, por ejemplo, en algunas otras modalidades de documentos finales para que el proceso sea corte, pero bueno, siempre nos mantenemos con un trabajo que busca la calidad, pero tal vez con un tiempo menor de dedicación y de trabajo. Entonces, previo al anteproyecto, ustedes tienen que tener un tema bien delimitado y ojalá una persona que dirija y ojalá lectores, ojalá afines a su trabajo. Sabemos que esa parte de tener un comité asesor cuesta y por eso estamos, digamos, proponiendo la figura de seminario de graduación que ayuda mucho a que la temática sea afín a lo que trabaja algún profesor o profesora, y entonces eso ayuda a que los procesos fluyan, ¿no? Esta temática debe quedar definida en investigación 8, junto con el equipo asesor, quienes deben aprobar el anteproyecto, entregar sus cartas, ¿verdad? Vamos a hacer modelos de cartas para que los tengan ya específicamente delimitados. Y una vez que se entregan esas cartas, que están listos, perdón, que el comité aprobó, se entrega o se ingresa a la comisión de trabajos finales de graduación. Si la comisión de trabajos finales de graduación aprueba, el estudiante o la estudiante, perdón, aquí voy a ver mis notas porque son procesos rigurosos, ¿verdad? Si se aprueba, pueden suceder 2 cosas. Que vaya al SEC y que implique un poquito más de tiempo, o que no vaya al SEC y que ya pueda avanzar su proceso. En el momento en que la comisión de trabajos finales aprueba, pueden matricular lo que ustedes han visto que se llama investigación dirigida 1, investigación dirigida 2, investigación dirigida 3, o práctica dirigida 1, práctica dirigida 2, práctica dirigida 3, proyecto 1, 2 o 3, etc. Algo subrayado que no se les olvide, por favor, importantísimo. Si ustedes matriculan práctica dirigida 1, investigación dirigida 1, cualquiera de esas modalidades en su versión 1, deben matricular los siguientes semestres sucesivos, la 2, la 3 y la 4. Es decir, no puede pasar ni un semestre entre una y otra. Eso genera muchos problemas, incluyendo problemas con registro y problemas que pueden dar hasta perder la posibilidad de presentar el trabajo final de graduación. Entonces, esa matrícula, o sea, tienen que estar muy claros de que cuando empiezan la matrícula de investigación dirigida 1 o práctica dirigida 1, que lo van a culminar en 3 semestres máximo. Eso impone mucho peso, lo sabemos. Se puede trabajar eventualmente con una prórroga de un 4º semestre, pero para eso se tiene que pedir el aval de la comisión. Entonces, esas semestres deben matricularse de forma consecutiva. Muy, muy importante.
La documentación se tiene que entregar a este mail que ustedes ven ahí, tfg.ep@ucr.ac.cr. Va dirigido a, o sea, quien recibe esto es María Laura. Ella revisa que tenga todos los requisitos para que el anteproyecto ingrese en la fecha que se había especificado en el cronograma, y a partir de ese ingreso es que ya nos reunimos nosotros y nos lo entregan a nosotros, ¿verdad? En la sesión de trabajo finales, en la sesión de la comisión, nosotros definimos quién revisa el anteproyecto por interés, por afinidad, por conocimiento. Es como nos organizamos y nos distribuimos los trabajos. Y como les digo, tenemos nosotros 6 semanas máximo para hacer esa revisión. Llenamos el formulario correspondiente, que es uno que les entregamos a ustedes, y si es del caso, hacemos esa devolución verbal. Aquí dice defensa porque el proceso de la defensa es otro. Ya después de que pasó el año y medio o los 2 años de todo el trabajo, ya la comisión de trabajo finales no tiene nada que ver con el proceso. Cuando uno va a solicitar la defensa del trabajo final de graduación, se solicita a la dirección de la Escuela de Psicología. Es decir, en este caso, al profesor Jorge Sanabria León, y es una carta en donde se le pide que por favor se proceda a aprobar la presentación pública y la defensa y presentación pública del trabajo final de graduación con el nombre tal, presentado por la sustentante o el sustentante, nombre, carnet. Hay que conciliar una fecha. Esa fecha ustedes tienen que conciliarla con el equipo asesor, director, 2 lectores, una persona que represente a los profesores de psico y una persona que represente a la dirección de la escuela o el director mismo. Eso es el tribunal examinador. Sugerimos que eso no se haga al final de año porque usualmente no hay muchos espacios disponibles. Y bueno, yo creo que todavía se permite trabajar virtual, ¿verdad? Pero ya eso depende de, digamos, de lo que cada quien decida hacer. Desde mi perspectiva personal, es muy agradable cuando son presenciales porque es una discusión académica entre personas que saben sobre un mismo tema, ¿verdad? Y en ese sentido, pues el objetivo de esto es hacer avanzar también el trabajo que se realiza en nuestra área, particularmente de la psicología. Yo estoy segura de que esta información es muy rápida, pero bueno, para eso estamos nosotros, para seguir apoyando digamos, con cualquier duda que tengan. Estos son algunos convenios de lugares en donde estamos trabajando, la posibilidad de realizar prácticas, tesis, proyectos y seminarios inclusive, ¿verdad? Esta lista está creciendo, pero son lugares con los que ya hemos tenido contacto y estamos escribiendo convenios de trabajo, cartas de entendimiento. Ya hay trabajos vinculados con todas estas instancias en las diferentes áreas de la psicología. Y esto que se los quería tal vez Cata, que tiene como más información al respecto en relación a la beca del Instituto de Investigaciones Sociales, no puede comentar. Yo les puedo comentar un poco sobre la del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Son básicamente becas que se le da al estudiantado para hacer sus proyectos finales de graduación, pero tienen que pasar un proceso y unos cronogramas que nos ha costado mucho ponerlos afines a los de la comisión, ¿verdad? Para que les dé chance de entregar toda esa documentación, pero es una excelente posibilidad, no solo para crecer académicamente, sino porque les dan una subvención, hay un estipendio, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo, o asistentes que les colaboran con la investigación, y por supuesto la posibilidad de publicar. Cata, si quieres comentar algo al respecto. Sí, la beca de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales
Además, ¿verdad? De esta parte de apoyo económico que se da, que es bastante importante, ¿verdad? Porque sabemos que para cubrir gastos de TFG sale de la bolsa de las personas estudiantes y a veces es complejo. También se da como el chance de ir a los programas, que es así es como funciona el instituto, ¿verdad? Hay programas de investigación donde se reúnen las personas investigadores que tienen temas como comunes. Entonces, cuando se asignan becas, se distribuyen, ¿verdad? Los proyectos becados en estos programas y las personas van y presentan sus avances, ¿verdad? Y son parte de las discusiones. Entonces, además de la parte económica, es muy rico porque tienen como todo este acompañamiento de personas investigadoras en diversas áreas de las ciencias sociales. Y también al final del año, ¿verdad? Que es lo que dura esta beca, hay un espacio público para presentar ya sea la conclusión que ha pasado ya, que la persona o las personas terminan el TFG justo cuando termina el año de la beca, entonces pueden presentar un poco ahí públicamente sus resultados y demás, o también los avances, y muchas veces también se sale con alguna publicación académica. Entonces, como a grandes rasgos es esto, es necesario que ya esté aprobado el anteproyecto del TFG para participar, tanto por la comisión y también ya debe haber pasado por el SEC, si así se requiere, ¿verdad? Y se necesita trabajar con seres humanos. Y también hay que adaptar el anteproyecto que se entregó a la comisión a un formulario un tanto distinto que se solicita en el instituto, pero también estamos trabajando como para que este formulario sea un poquito más acorde con los que se piden las diversas escuelas y que no sea como un doble trabajo de plantear el anteproyecto. Y también como anunciar que participa todas las personas que quieran de todas las carreras de ciencias sociales, y particularmente este año estamos muy felices porque se becaron a 2 proyectos de psicología, ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos 2 proyectos en el Instituto de Psico. Gracias. En cuanto al Instituto de Investigaciones Psicológicas, es similar, ¿verdad? Tiene que tener el anteproyecto aprobado, ya haber pasado por el SEC también. En este caso, el trabajo se articula dentro de lo que es el desarrollo académico del instituto. Eso quiere decir que existe la posibilidad de reuniones regulares con las diferentes áreas de investigación del instituto, las áreas de desarrollo, de cognición, de psicología social, ¿verdad? Etcétera. Y también se ofrece, en este caso, la posibilidad de un apoyo económico de asistentes y todo el apoyo ¿verdad? De estas reuniones consecutivas en donde se discuten los avances, ¿verdad? Lo que son coloquios de investigación particularmente, que es hablar sobre la investigación, mejorarla, comentarla, tener las apreciaciones de otras personas dedicadas a la investigación, ¿verdad? Y mucho también la posibilidad de participar en congresos o en diferentes tipos de actividades académicas que impulsan el desarrollo de la investigación en el área. En cuanto a premios, anualmente se establece la convocatoria al premio Fernando Soto Harrison, que es otorgado por la universidad a las mejores tesis de grado de estudiantes de las 3 facultades que conforman Ciencias Sociales en la U. Son Económicas, Derecho y Ciencias Sociales. Recientemente, el año pasado, este año, perdón, porque fue a principios de año, en Ciencias Sociales ganó una estudiante de psicología también. Este premio es un gran reconocimiento y por supuesto que le da como mucha posibilidad de desarrollo a quien lo realiza, y que bueno, es muy bien visto también en términos de currículum y en términos del aporte que está haciendo a la sociedad y a la academia y a la ciencia también. Bien, estamos clarísimas de que ha sido mucha información en muy poco tiempo. Nuestro afán con esta experiencia es lograr que haya tal vez menos barreras, dificultades hacia lo que son los trabajos finales de graduación. Es un requisito por el que hay que pasar, pero créanme que es un requisito que le da a uno una formación aún mejor para todo el desarrollo académico o profesional, pues donde ustedes quieran adscribirse. Y el objetivo es que siempre esté muy bien realizado con criterios de calidad académica, calidad y excelencia académicas. Yo creo que estas reuniones las vamos a seguir haciendo, así como
va a haber esta presentación, bueno, va a quedar en YouTube, entiendo, va a quedar también un documento escrito y adicionalmente, pues, nuestra labor también es dar asesorías a quienes así lo requieran, ¿verdad? En esta presentación están los correos electrónicos de cada una de las personas que conforman la comisión y con mucho gusto estamos a disposición para lo que necesiten. Sí, Mar. Sí, no, bueno, iba a decir esto que dijiste al final, como que nuestras puertas están abiertas. Yo me he estado reuniendo con algunas personas que tal vez ya se egresaron hace rato y quieren retomar esto. Entonces, que de verdad con confianza nos escriban y estamos con toda la disposición de apoyar este proceso. Y que se me quedó una pregunta que había en el chat. Alguien preguntaba si dónde podía ver los seminarios de graduación que estaban vigentes. Yo creo que, digamos, actualmente no tenemos la práctica sistemática de publicar los seminarios y a veces incluso funcionan más a partir de gente que se organiza alrededor de un tema que les interesa con un profe o una profe de su confianza y generan un seminario, pero yo más bien bueno, creo que podemos hacer un esfuerzo desde la escuela para sistematizar los seminarios que hay, pero también yo les recomendaría acercarse pues a los institutos en caso de que haya gente que esté haciendo seminarios. Hay experiencias de seminarios interdisciplinarios en los que ha participado gente y que son coordinados también con profes de otras escuelas. Y también que si bien usualmente es un profe o una profe quien plantea un seminario porque le interesa este tema y tal, también conozco experiencias de estudiantes que se ponen de acuerdo porque quieren investigar conjuntamente un tema a través de un seminario y buscan después a las profes y se plantean. Entonces, como que están esas dos vías. Así que si de pronto a alguien le interesa esa modalidad y conoce a otra gente que esté interesada, también podrían plantearlo ustedes. No tendrían como que esperar a que un profe o una profe lo plantee. Exactamente, gracias, Mar. Recuerden que ahí en la escuela, en la pizarra del frente, hay un listado con los nombres de los profesores y las profesoras y las áreas de estudio a las que están mayormente vinculados. Para que ustedes vayan viendo más o menos quiénes son afines o no a lo que a ustedes les interesa. Y efectivamente, a mí me ha sucedido en muchas ocasiones que es el estudiante o la estudiante quien propone. Y de ahí empieza a crecer tal vez un proyecto interesante, ¿verdad? Tanto en seminario como en otras modalidades propiamente. Ese listado con los nombres del profesorado y las áreas a las que se adscriben va a estar también en la página de la comisión, de la escuela, perdón, y en la pestaña de la comisión particularmente. Bueno, ¿tendrán alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario? Yo no sé si ya logramos responder a todo lo del chat. Creo que sí. Sí, la única pendiente era la de los seminarios, pero ya. Ok. Igualmente, bueno, les van a surgir dudas en el proceso, así que ahí estamos a disposición todos y todas nosotras. Y bueno, muchísimas gracias por su interés, su atención. Mucha fuerza y buena suerte en el proceso del trabajo final de graduación y que les vaya muy, muy bien y que tengan linda tarde y feliz fin de semana. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Con gusto.